Hace un año aproximadamente, persona no nacionaria. Os invito a que busquéis información de él en internet porque la historia de él es alucinante, es increíble. No sé si habéis podido ver el lugar donde se encuentra la venta. Es una venta al lado de otra casa, de otra persona que vive allí, y no hay nada más. O sea, la localidad más cercana estará a unos 30 o 40 kilómetros, que es Brazalortas, pero él vive allí. Vivía allí y no quería irse de allí, aparte de que estaba enfrentado con su vecino, pero enfrentado de el vecino cortarle el agua, cortarle la luz y tenerle, este pobre señor, allí aislado de todo. Bueno, la historia, os invito a que lo busquéis en internet porque ahí está relatada. Y me enteré el año pasado que falleció, la verdad que bueno, sentí bastante porque creo que es un testimonio vivo, era un testimonio vivo de lo que todavía nos queda aquí de autenticidad, lo que son las ventas y lo que son pues este legado de Quijote. Y yendo de aquí para allá, yendo a sitios más conocidos, como el Toboso, pues me di cuenta de que, bueno, conforme voy rodando, ya con una base sólida de un guión, me voy dando cuenta que hay una historia increíble. Y una historia increíble que yo termino en un momento porque el documental había que terminarlo, había que acabarlo. Pero claro, pasa el tiempo y me di cuenta que cuando coincido con Javier, cuando coincido con ellos, que siguen apareciendo nuevos documentos y digo, pues, esto da para una serie. Sinceramente, esto da para una serie que espero que algún día un Netflix o un Prime Video pues diga, anda, aquí hay algo interesante para hacer. Así que espero que llegue ese día pronto. Si tenéis alguna pregunta o duda o algo sobre vuestra marcha de rodaje, lo que es el rodaje, el proceso y todo esto, pues estoy encantado de responderlo. Bueno, yo que te quería preguntar, Fran, si tú eras un escéptico antes de rodar el documental, como lo era, me sienta muy mal que Javier no haya podido estar hoy aquí por su enfermedad y tal, pero él era un escéptico, como lo sabes. O sea, él le tiraron el caballo. Él decía, el Quijote, vale, sí, invenciones literarias, pero claro, cuando empieza a ver los documentos es cuando él se dice lo mismo, que aquí hay algo, aquí hay una historia. Entonces no sé si tú antes de conocer a Javier y cuando ya planteaste el documental, ¿eras escéptico? No, pero quizá un poco, entre comillas, contaminado por esta ilusión y este sueño quijotesco de pensar que esto podía ser verdad. Lo que pasa es que uno ya madura con el paso de los años y ya pues piensas de otra manera y sobre todo buscas lo que luego encontré. Son, gracias a vosotros, lo que son documentos. Entonces, hasta que yo me doy cuenta que existe un tal Javier Escudero que ha encontrado un documento en el que hablan de un tal Agustín Ortiz que se lía espadazos con un molino en el Toboso, hasta que llega esto, pues, bueno, yo pienso, pero inmadurez me dice, esto es todo, invención. Al final es una opinión, un punto de vista que todavía mantienen muchos cervantistas. Muchos cervantistas que sostienen que todo esto es obra de la imaginación excelsa de Miguel de Cervantes. Respetable. Pero cuando te das cuenta que hay documentos, cuando ya hay textos que ponemos encima de la mesa y que nos hablan y que sabemos interpretar, cambia el escenario completamente. Al final los historiadores serios, cuando, por ejemplo, yo lo asemejo mucho con Egipto porque es todo, pues toda la gran historia de Egipto al final se sustenta desde el momento en que se descubre, se entienden los jeroglíficos y ya empezamos los egiptólogos y historiadores, ya contamos con textos sobre los que podemos construir algo. Pues esto es igual, aquí ya están apareciendo documentos que nos permiten por lo menos establecer líneas de conexión y establecer ya, vamos a hablar de realidades que al final nos hacen por lo menos dudar y salirnos de la línea clásica. Todavía nos queda, yo creo que todavía nos queda un largo trecho para salir un poco de esto. Pero si, volviendo a tu pregunta, ¿yo antes era escéptico? No, quizá porque siempre he tenido el sueño de llegar a esto, pero sí que es verdad
que tengo que decir que ha habido momentos en el rodaje del documental que sí que en el que ha surgido el Fran más, bueno, por decirlo más serio, en el que he pensado que esto todo al final es imaginación pura de Miguel de Cervantes. Y esto me ocurrió en una entrevista, no está en el documental, porque si no el documental duraría 2 horas y media, pero esto me sucedió en el momento en el que entrevisté a un catedrático de literatura de la Universidad de Castilla-La Mancha, Felipe Blas Pedraza, en el que este anexo, por decirlo de alguna manera, está disponible en Cultura Fascinante, ¿vale? Que es mi plataforma premium, donde se puede ver el documental y se pueden ver documentales anexos y contenido anexo que complementa un poco el documental. Bueno, pues ahí tenemos a Felipe Blas Pedraza rompiéndome todos los esquemas, echándome por suelo toda la ilusión que yo tenía de la posible realidad. Dijo, te lo digo con todo el cariño del mundo para Felipe Blas, porque es una eminencia. Yo fui a su casa, en Ciudad Real, me llevo a su rincón cervantino y allí empecé a hacer una serie de preguntas. Le pregunté si existía el lugar de la Mancha, si había masía del lugar de la Mancha, si existió Don Quijote de la Mancha. No. Y además argumentos demoledores. Cuando salí de allí dije, no voy a seguir haciendo esto. Es que tiene razón. No voy a seguir haciendo esto. ¿A dónde voy a llegar? Entonces, me ocurría siempre que iba a entrevistar a alguien. Cuando me hablaban de su teoría, siempre pensaba que era la teoría real. Siempre pensaba, es que tiene que ser Villanueva de los Infantes en el lugar de la Mancha. Es que tiene que ser Miguel Esteban en el lugar de la Mancha. Claro, es que me lo están... Pero si me lo están contando de directo. Luego iba a Esquivias y me contaban en Esquivias lo mismo. Entonces, claro, todo eso tenía que gestionarlo muy bien. Y sobre todo, esta situación, entre comillas, un poco extraña, que tuve cuando entrevisté a Felipe Pedraza. Si tenéis ocasión de verlo, seguramente que os sentiréis identificados conmigo, porque es muy... Sobre todo cuando te encuentras con una persona con argumentos sólidos. Pues yo puedo decir, esto no es el lugar de la Mancha, Miguel Esteban no es el lugar de la Mancha porque no y por esto. Pero cuando te encuentras un catedrático de literatura, contraargumentarle, que tenga que contraargumentarle, mis respetos. Mis respetos. Así que bueno, no sé si te reconozco una cosa. Sí, yo te quería, agradecer tu presencia y reconocer que es un trabajo muy serio, muy documentado, muy interesante. Y te quería preguntar por la repercusión que ha tenido este documental, y en parte lo has respondido, y también has hecho referencia a la posible continuidad de un proyecto, quizá con Netflix, puede ser, ¿por qué no? Pero casi tú has apuntado que igual la línea de continuidad sería establecer una dialéctica entre los escépticos y los que sí creen en la verosimilitud del Quijote, que yo creo que hay un tema interesante, contraponer argumentaciones, por ejemplo, entre Francisco Javier Escudero y los que solamente afirman que el Quijote sería ficción, ¿no? Que también sería muy interesante asistir a esos distintos puntos de vista, ¿no? Sí, a ver, es evidente que el documental al final tiene un pilar fundamental que es el que apuesta más por la realidad del Quijote. Esto es porque lo he pedido yo, soy el director, ¿vale? Pero sí es verdad que al final cuando termina ya el rodaje, cuando ya el producto está terminado, sí que, y si lo podemos hacer como crítica, sí que creo que podría haber sido necesario, de hecho, por eso está el material extra, exponer pues este otro punto de vista. Otro punto de vista vamos a poner entre comillas el negacionismo de la realidad del Quijote, y exponerlo como tal. Quizá me he dejado llevar por mi pasión por la figura del Quijote, sobre todo por querer también creer que esto fue verdad, que esto existió a su manera, pero sí que es un punto interesante, porque esto al final, a ver, yo terminé el documental, se acabó en 2023, al final esto ya terminó y bueno, estoy en otros proyectos, pero esto da para más. Esto no descarto que haya una segunda parte en la que precisamente se plantee esta situación que tú me comentas. ¿Ves? Al final sería más sano sobre todo
sentar en una mesa a dos personas, uno defendiendo una teoría y otro defendiendo otra, y que al final sea el espectador que lo ve que sea que sufre las conclusiones. Sí, pero Fran, yo lo que estoy viendo, hablo constantemente con Javier y veo esta lucha que hay entre los filólogos, ¿verdad? Y, digamos, los investigadores que van a los archivos. Te voy a poner un ejemplo. Un personaje del Quijote, como aparece en la segunda parte, Roque Guinart. El gran catedrático Martín de Riquer dijo, no, Roque es Roque Guinarda y es un bandolero que existió en Cataluña en el siglo XVI, coetáneo de Cervantes. Y todo el mundo ha dicho, lo ha dicho el gran catedrático Martín de Riquer, lo acepta. Javier Escudero, hace pocas fechas, descubre que don Antonio Moreno, el que aparece en la segunda parte del Quijote en Barcelona, que es el que recibe a Quijote y Sancho en ese capítulo tan bonito de Barcelona, existió. Javier Escudero ya lo ha capturado, lo tiene en los archivos. Fue un capitán de Felipe II destinado en Cataluña. ¿Le damos validez? ¿O como no es filólogo estrictamente, no le podemos dar esa posibilidad? Claro, es que al final hablamos de lo que comentaba al principio. Al final, cuando tienes un sustento de documentación, resulta difícil. Porque es demasiada coincidencia. Es que ya no hablamos solamente de un caso, por ejemplo, Francisco de Muñatones. Francisco de Muñatones, yo cuando me entero que existió Francisco de Muñatones y que tenía una de las bibliotecas más grandes de toda la región de La Mancha, dices, como decían en mi pueblo, Odo. Pero, ¿y esto? Que es el mismo que el sabio Muñatón, y además que es el que le quema los libros. Y en Quintanar. Y en Quintanar. Bueno, aparece, bueno, lo de Juan Aldudo es que es idéntico. Juan Aldudo, propietario de terrenos, que tendría mala fama, y lo coge él y pum, y te lo plasma. Y yo he visto la partida, y en el Toboso, en el archivo parroquial, dice difunto Juan de Aldudo. He estado con Francisco Javier Escudero y la he visto. O sea, cuando alguien me habla, un filólogo, y he leído mucho de los filólogos, no, es que nombra a Juan Faldudo, para que fuera bien sonante. No. Juan de Aldudo existió. Y era un personaje de Lampa de la Mancha. Aquí, tú sabes que tuvo estos líos aquí con los Villaseñor, que les tenía arrendada la bodega Miguel Esteban del vino para su mesón en el Toboso. Entonces, claro, si esto existió realmente, pues ¿por qué no lo puede coger un escritor y cambiar los nombres, cambiar la situación, cambiar la población? Pero evidentemente que esos personajes están ahí. Muchos, 250. 250, que se dice pronto. Sí. Bueno, al final ellos, el cervantista más puro, por decirlo de alguna manera, pues al final yo creo que se acoge un poco a lo que es la propia literatura. O sea, descartan cualquier teoría porque al final para ellos, pienso, es una opinión, para nada, no sé si será verdad o no, pero creo que al final para ellos lo que realmente tiene peso es el valor literario del Quijote. Eso está claro. El valor literario. Y lo demás es satelital. O sea, al final todo lo que hay alrededor pues es ruido, es, bueno, a lo mejor incluso algunos pueden aceptar que sí, que pudo tomar referencias, que pudo ser conocedor de algo, pero jolines, ¿y si esto desvirtúa al final lo que realmente tiene peso en el Quijote, que es su valor literario? Jolines, que es la obra universal de la literatura española. No sé si es la segunda más leída después de la Biblia. Sí. No nos podemos cargar esto por teorías de un señor por Miguel Esteban o por el Toboso. Toboso, 165 veces, ¿verdad, Luis? Nombrado. Algo hay que cuidarlo, vamos, no sé. Sí, y efectivamente abres una vía, y es la de que tenemos que ser capaces, entre Miguel Esteban, Toboso, Quintanar, de hacer valer la presencia de Cervantes, del Quijote en esta zona,
y proponer una ruta realmente coherente, ¿no? Y creérnoslo nosotros en primer lugar, trabajar juntos para que esta zona no esté arrinconada dentro de las disputas quijotescas, digamos, ¿no? Porque estamos viendo cómo hay otras poblaciones que están intentando absorber todo el potencial que tiene el Quijote, ¿no? Y es verdad que yo creo que tenemos que creernos, en primer lugar, todo esto y luchar juntos, seguramente para proponer una ruta específica con este apoyo en la historia, en los archivos, que además podría ser un lugar a visitar también. De hecho, se hace referencia, por ejemplo, a los archivos de Toboso, el archivo parroquial, que lo habéis mencionado, que tiene una información magnífica y que se podría visitar, al igual que Miguel Esteban, Quintanar, con el Persiles, y se podría hacer una ruta muy interesante realmente. Pues que yo creo que si la gente ve a Grisóstomo Martínez, como yo he visto su partida de nacimiento en el Toboso, Crisóstomo con C puedes encontrar en cualquier lugar de la Mancha, ¿vale? Pero Grisóstomo, creo que no. Pedro Martínez Lobo, que habla en la carta de Teresa Panza, están en Toboso, que son demasiadas coincidencias. ¿Dónde van a ir a comprar unos perros para Don Quijote, que ya está enfermo de melancolía? Al lugar cercano, a Quintanar de la Orden. ¿Dónde van a ir? Van a estar a 100 kilómetros. En el siglo XVI. ¿Va a conocer a alguien en el siglo XVI que el padre de Aldonza Lorenzo es Lorenzo Corchuelo, con ese grado de detalle? Eso son pruebas. Claro, cuando ya ves los archivos, claro, tienes que decir, aquí hay algo. El Persiles, es que ya el Persiles, ¿verdad? Si ya tú estás poniendo un personaje, Antonio de Villaseñor, de Quintanar de la Orden, y vive ahí sus padres y los visita y tal, pues ya no sé qué quieres que más te cuente Cervantes. Lo que comenta Luis al final tienes razón. O sea, yo coincido contigo en ese sentido, que aquí, más allá de la ruta clásica que hay del Quijote, que es una ruta eminentemente turística, solo turística, no tiene un fundamento. Almagro, precioso, muy bonito, pero Almagro no, con el Quijote cero. Pero hay una ruta menos llamativa, por decirlo de alguna manera, que sí que se podría potenciar, partiendo de Toledo, Esquivias, llegando a Miguel Esteban, llegando a Toboso, Quintanar de la Orden. Ya solamente con eso, ese tono, y sobre todo, pues con un relato consistente detrás, y sobre todo apoyándose pues, de Javier o incluso de mi documental, pues hay algo interesante que estoy seguro, bueno, si lo planteas en México, yo prácticamente el 60% de la gente que ha visto mi documental es de México. Están deseando. Si ellos tuvieran esto, vamos. De hecho, Fran, el centro... nuestro alcalde lo vio directo. El año pasado tuvimos aquí a Benjamín Troise del Camino de Cervantes mexicano. Le tuvimos en los archivos de Miguel Esteban, de Toboso y de Quintanar de la Orden. Y cuando vio los nombres y vio los personajes de primera mano, el hombre dijo, claro, a mí me habían llevado en la ruta turística, yo había estado en Consuegra hace 3 años, había estado en la cueva de Medrano, Villanueva de los Infantes, qué bonito, qué bonito. Yo creo que es muy bonito, para mí es la Toscana de Castilla-La Mancha, pero tú a 100 kilómetros no puedes tener una amada que conozcas los nombres de sus padres, que salgas en la aventura de los molinos, antes del mediodía tengas esa lucha con los molinos camino del puerto Lápice. Es imposible que te dé el sol de soslayo a primera hora de la mañana. Todos esos detalles que da Cervantes no se pueden cumplir en todos los sitios que nosotros queremos que sean el lugar de la Mancha. Eso está claro. Yo, por ejemplo, soy de Miguel Esteban y yo no voy a discutir nunca que el nombre de Alonso Quijano proviene de Esquivias, pero hombre, si era su casero, Alonso Quijano, si era el bueno.
Eso está demostrado. Entonces, esa lucha turística con... Muchos intereses también. Claro. Para que esto sea así. No sé si hay alguien del público que preguntar o pues si os acercáis y os dejamos el micrófono para que todo el mundo pueda... Hola, buenas tardes, Fran. Hola. Ahora me pondré nervioso. Soy Raúl, soy actor. Te quería dar la enhorabuena por este trabajo. Muchas gracias. Yo soy de Mota del Cuervo. Estoy contento si el lugar es Miguel Esteban o si es el Toboso o si es Quintana. Bueno, me gustaría en algún momento poder charlar contigo. Hay dos cosas que escuchándoles también a ustedes, me estaban viniendo a la cabeza. Y es que yo en algún momento, bueno, actualmente estoy leyendo el Quijote desde el capítulo 0, yo ya lo había leído varias veces y por trabajos también, en varias ocasiones, y ahora lo estoy leyendo desde el capítulo 0. Estoy ahora en el 20 y tantos, en el 23, ahí he retomado desde el 20, bueno, ahí alrededor del 20. Y bueno, porque estoy haciendo un trabajo de investigación y demás. Y hay dos cosas hay dos preguntas que tengo en la cabeza. En algún momento yo he leído, no sé, dentro de tu proceso de investigación y demás y de trabajo, que Cervantes no estuvo mucho tiempo por esta zona. O sea, recorrió todos estos lugares, pero no estuvo tanto tiempo. Ahora no sabría decirte, seguramente cuando llegue a mi casa lo voy a mirar. Pero no sé si en Alcamasilla o por ahí yo he leído en algún sitio que no estuvo mucho tiempo por aquí. Cosa que es curiosa, si eso fuera así. No tengo el dato concreto, pero sí me suena que lo he leído y me llamó la atención. Y otra cosa que te quería preguntar, bueno, si en todo este proceso de búsqueda y de investigación y demás, encontraste algo que puedas compartir sobre algún matiz sobre un posible Sancho. Digo, desde el personaje, o he visto por ahí que en Esquivias, cosa que me ha parecido muy curiosa, había un acta de nacimiento. Hay un Sancho en Esquivias. No sé si puedes compartir algo que te haya llamado la atención, porque como bien han dicho aquí, hay tantos personajes que están además muy citados aquí, concretamente, tal. Si hubo algo de Sancho que te ha hecho pensar o no, porque al final te digo, siempre Sancho somos todos, pero no sé, bueno, esto es lo que quería decir. Muchas gracias y estoy súper contento de haber venido esta tarde a esto, a ver tu documental. Muchas gracias. Pues respecto a esta última pregunta que has hecho, y a lo mejor quizá ellos te podrían responder mejor, pero yo de Sancho, lo único que que me he encontrado como un referente más o menos cercano es el Esquivias y ya está, nada más. O sea que, bueno, como aquí van surgiendo continuamente nuevos hallazgos, pues no es descartable, pero a día de hoy, desde mi humilde conocimiento, nada. Y respecto a tu primera pregunta sobre si Cervantes estuvo en La Mancha, pues tuvo que estar en algún momento. Si no, ¿cómo va a conocerla? O sea, de referencias que tomara de alguien es muy difícil construir una historia, sobre todo cuando habla lo que comentaba él del sol de Soslayo que le cae cuando salen de los molinos, de la altura de los molinos. O sea, él conoce lugares exactos. En estos documentales anexos de los que os hablo, que están en la plataforma, hay una entrevista más extensa con Jesús Sánchez dedicada a caminos y lugares que es la imaginería de Quijote trasladada a la realidad. Y es una entrevista interesante porque ahí profundiza más en lo que cuenta, en lo que se cuenta aquí. Entonces, claro, al final habla de lugares y de sitios muy, muy concretos, en un entorno muy, muy concreto que no se puede haber inventado. Y no hablamos y ahora mismo, en el mundo en el que vivimos, en el que estamos todos interconectados, todos sabemos de algún lugar sin necesidad de ir allí, porque nos informan, nos documentan, tenemos referencias. Pero es que en el siglo XVI, que viajar desde aquí hasta Mota del Cuervo ya era una aventura. Así que contarle, por ejemplo, pues cómo pudo saber de lugares, como por ejemplo el Puerto Mochuelo, ahí en el Valle de Alcudia, donde supuestamente sucede el episodio del encuentro con el cuerpo muerto.
de San Juan de la Cruz. Eso está lejos de todos los sitios. Entonces, ¿cómo sabe esto? Pues indudablemente porque pasó, porque estuvo allí. Y yo sí de algo estoy convencido, es que lo que él escribe es porque lo ha sabido o ha estado allí, seguro. Y sobre todo en una obra como El Quijote, porque si me dices que es una obra pequeña, pues bueno, pero una obra de 2 tomos, con todo lo que, todo inventado, por referencias, particularmente no lo creo, en mi opinión. No, está muy documentado. Lo que pasa es que a su primera pregunta, cuando ha dicho, y subimos que estuvo aquí en La Mancha o no estuvo mucho tiempo, no hay ninguna prueba documentada a día de hoy de que Miguel de Cervantes fuera comisario real cobrando, por ejemplo, como se afirma en muchos textos, para la Orden de San Juan, cobrando los impuestos del salitre, que por eso estuvo preso en Argamasilla de Alba. No hay ninguna documentación. Se hizo además una investigación muy exhaustiva en el siglo XIX, se peinaron todos los archivos de Reconsuegras, Alcázar, todos los de la Orden de San Juan, y no aparece como cobrador, no aparece Miguel de Cervantes aquí. No. ¿Que conocía el Camino Real? Ahí sí que te tengo que dar la razón. El Camino Real de Toledo a Murcia lo recorrió. Y la última prueba, yo que sigo a Javier Escudero en cada conferencia que da, la que ha dado en Lorquí, en Murcia, en noviembre, para que veáis que se ha encontrado una prueba fehaciente de que recorría el Camino Real. En La Gitanilla, en su novela corta, hay un pasaje en el que paran en una venta a 3 leguas de Murcia. Esa venta existió. Hay un investigador que ha sacado el documento de la Orden de Santiago, puesto que ese territorio pertenecía a la Orden de Santiago, y ha sacado que esa venta había una viuda que la regentaba y su hija se llamaba Juana la Carducha, tal y como aparece en La Gitanilla de Cervantes. Así que ya no me digáis que no recorrió el Camino Real. Y esta semana estamos a punto de descubrir algo grande. No lo quería decir, me dijo Francisco Javier, no lo digas, no, pero estamos muy seguros del paso de Miguel Cervantes por El Toboso y por Miguel Esteban. Muy, muy seguros, con documentos. Y en un año, te voy a decir más, eso te voy a decir, en un año crucial, 1581, en el pasaje que tú has relatado hoy muy bien, el enfrentamiento entre Francisco de Acuña y Pedro de Villaseñor en el Camino Real, entre Miguel Esteban y El Toboso. El día que eso se os mostréis, va a haber Troya. Va a haber Troya. Sí, porque si estuvo aquí en esa época y encima luego en Esquivias, Alonso Manuel de Dudenia, familiar directo de Pedro de Villaseñor, se lo va discutiendo, se lo va recordando, es que aquello fue un escándalo. El pleito aquí fue a Quintanar de la Orden, que era la cabeza de gobernación entonces. Fue un pleito contra los Acuña por intento de asesinato de los Villaseñor. Estaban enfrentados por la capellanía. Es una historia muy bonita, como te he contado. Y eso fue a Quintanar, y fue un escándalo en toda la comarca. Francisco de Acuña era el procurador del Toboso. Entonces, claro, en la comarca aquello fue... Y más con la presencia aquí de Miguel de Cervantes. Pero bueno, lo vamos a dejar para abril. Una segunda parte. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿No? ¿Otra vez? Luego le preguntamos la segunda parte. Pues, Eugenia, ¿le hemos preparado también? ¿Alan por ahí? Sí, a ver. Solo no, es decir, ¿te has planteado hacer alguna vez una versión, un relato de ficción basado un poco en esto, pero no documental, sino algo más complejo? ¿Me preguntas a mí? Sí, claro, perdona. Sí, claro.
El planteamiento original era eso: recrear el ataque de los molinos de Agustín Ortiz, recrear el enfrentamiento de Acuña con Villaseñor por aquí, pero faltó lo más importante. Este documental lo he hecho yo solo. Lo he hecho con un par de ayudantes, mi mujer programándome los rodajes y todo, pero todo ha salido de mi bolsillo, todo. Me ha gastado mucho dinero, lo he hecho por amor al arte, eso se puede decir, pero llegar a hacer lo que tú dices es mucho dinero. Contratar actores, días de rodaje, fallan cosas. Bueno, he hecho algún tipo de trabajo en esa línea, pero bueno, el día de mañana a lo mejor, si hago una segunda parte o no, pues a lo mejor un presupuesto ya serio, me encantaría. Sería algo interesantísimo de hacer. Eso si no llega alguien y descubre esto y dice, mira, vamos a hacerlo nosotros. Lo tengo registrado, Tengo este guión y supongo que Javier tendrá. Pero el guión y la idea está registrada, O sea que... ¿El vídeo del Ayuntamiento de Miguel Esteban lo llegaste a ver? De Acuña a Quijote. Sí. ¿Qué te pareció? Lo vi hace mucho tiempo. Bueno, está bien. Lo vi hace... Justo creo que antes de hacer el documental, me parece que lo empecé a ver. Sí, pues un homenaje, pues precio. Y en relación con esta posibilidad de hacer ficción a partir de todo este guión, no sé si has un poco tanteado a empresas vinícolas, vitivinícolas de aquí de la zona como posibles sponsors de un proyecto así. Pues a ver, yo tengo que decir que soy muy mal comercial. Me gusta crear, soy un creador de contenido, de hecho tengo mi canal de YouTube, se llama Cultura Fascinante, pero ese paso me cuesta mucho. No sé, a ver, sé que si quiero llegar a lo que quiero llegar, pues tengo que pasar por eso. Al final el dinero no un productor, ¿no? Un poco que mueva eso. Sí, sería ideal. Ahora estoy trabajando con otra serie de proyectos para mi plataforma, pero todo lo hago yo. Dentro de Cultura Fascinante hay una línea de documentales en los que estoy trabajando ahora, dedicados al mundo visigodo, dedicados al arte gótico, y a explicar obras de arte, pero todo lo hago yo. Por eso nace la plataforma premium de Cultura Fascinante, para tener un retorno, porque al final hay que pagar agua, la luz, pero cámaras. El cine, perdona, necesita una financiación, ¿no? Sí, claro. Son productos caros, muy caros. Y al final, pues, el que apuesta por ti o son subvenciones directas del Estado que no te importa, al Estado no le importa perderlo, porque al final no tenga rédito, o porque hay alguien que cree que puede obtener un beneficio y apuesta por ti y ya está. O sea, que yo creo que hay un potencial enorme aquí en tu obra y que lo que está necesitando es encontrar las vías de financiación para poder llegar a más público, ¿no? Sobre todo público de latinoamericano. O sea, yo de mis métricas de visualización del vídeo del documental en internet, más de la mitad son de México, de ciudades muy concretas, por ejemplo Guanajuato, que hay un centro cervantino y toda esta zona, casi todo es de allí. Y aquí también, pero menos. Espero que con el paso del tiempo, pues esto a lo mejor vayamos tomando conciencia de ello, porque, jolín, es que es nuestro, es que esto es de aquí, que no es de... La Mancha no está en regiones perdidas de Siberia, es esto. Y aquí pasa todo. Y eso es un tesoro que tenemos, que no lo tiene nadie. Si esto lo tuvieran, siempre lo digo, los franceses, con todos mis respetos, no sé si hay algún francés en la sala, pero con todos mis respetos, si esto lo tuvieran los franceses, ya teníamos en Puy de Fuentoledo algo de Quijote que terminará llegando seguro. O los catalanes. Bueno, los catalanes ya tienen su... ¿Hay algún catalán en la... Si hay algún catalán, ¿no? Los catalanes ya tienen su lugar de la Mancha, lo sabéis, ¿no? En la zona hay un divulgador catalán que... el Quijote es de allí, hay una comarca y, bueno... Y otro en Zamora.
Sanabria, ese sí, ese tiene más... Sí, pero ¿y cómo ves la zona desde tu vida en Toledo? ¿No ves un poco esta comarca como un poco de desgana con el tema? Toledo nada. Te estaba comentando Luis Gómez, por ejemplo, el abandono que tenemos aquí en la Casa Dulcinea, por ejemplo, o cómo otros pueblos, por ejemplo, de Ciudad Real, están aprovechando este nombre del Quijote para llevarse. No, la cuna del Quijote es Ciudad Real, cuando en Toledo sabemos que vivió, como tú lo has dicho en el documental. ¿El Quijote nace en Toledo? Claro. ¿Nace en Alcalá? En el Alcalá. Como sabemos que Sancho va a llegar a Tembleque, que estaba comunicado por camino real con Miguel Esteban. Era una vía, era una autopista. El Toboso, Quintanar, Miguel Esteban, todo esto realmente está como durmiendo. Yo creo que va a despertar. La prueba es que ahora mismo estamos aquí. Pero Toledo se le hizo caso al Quijote en el cuarto centenario de la segunda parte y ya se acabó. Tenemos la estatua de Miguel de Cervantes, el Arco de la Sangre y poco más. Pero aquí allí vivió Cervantes. En la Plaza de los Quintes, allí está la casa de Catalina de Salazar, y allí iba él de cerquivias, iban en el verano, pasaban allí unos días y volvían. Ahí estuvo, en Toledo. O sea, Tolosa vive en la calle Tendillas, vivía en la calle Tendillas, en el casco antiguo de Toledo. O sea, hay referencias, hay elementos de Toledo que se podían potenciar más en ese sentido. Queda un recorrido todavía. Bueno, ¿se ha oído algo del proyecto de Miguel Esteban, del centro que queremos crear? Pues genial. Bueno, yo creo que, no sé si los miembros de la mesa quieren decir algo más. José Ramón seguro que sí, pero no le voy a dejar. No me dejes. Porque si no, nos cierran el restaurante. No, si tienes que decir algo rápido, ¿cómo no? Bueno, no, más, diga más un poco el proyecto. Darle las gracias, Marcelino. No, bueno, antes de despedir un poco por... ¿Se oye? Sí. Bueno, todo el mundo sabe que tenemos en la calle Valencia nuestra casa de Hidalgo Acuña y que tenemos en la planta baja una representación de una casa de un hidalgo. No sé, Fran, si has tenido oportunidad de verlo, ¿no? No. Ahí es donde en una de las salas está el vídeo que comenta José Ramón, con una especie de alcoba, despacho, y estamos trabajando para este año 2026 poder acondicionar la planta primera, que está, como quien dice, diáfana, acondicionarla en el sentido, hay que terminar de edificarla en el sentido de hay que quitar la electricidad, todo el tema de incendios, climatización, porque la idea es que albergue un futuro centro de documentación y de interpretación, no parecido, pero sí con la idea que habéis visto en el documental de Esquivias, el poder mostrar copias, réplicas de documentos que hemos encontrado en diferentes archivos, como en la iglesia de Quintanar, del Toboso, de Miguel Esteban, y que vaya cogiendo fuerza, igual que nadie duda de esas partidas de nacimiento que se pueden ver en Esquivias, y que además ellos tienen claro que muchos de los personajes que aparecen en el Quijote son de Esquivias, Sancho, Alonso Quijano. Pues una idea similar, replicando los personajes nuestros de Pedro Acuña, Villaseñor, etcétera, etcétera. Unido a lo más importante que tenemos que es la cercanía al Toboso. Y de ahí luego enlazar con la idea que comentaba Luis, ese triángulo del Toboso, Quintanar, Miguel Esteban, que creo que tenemos que potenciar. Seguramente no tan turístico como Villanueva de los Infantes, pero sí más real o cercano a la obra. Con eso, ya termino yo de hablar, Eugenio, no me mires así. Yo quiero, perdóname que interrumpa, quiero hacer solamente un breve inciso a lo que ha comentado el alcalde, y hablando de lo que es el entorno. He mencionado antes lo de Francia porque yo hace unos años tuve la ocasión de visitar la Bretaña francesa, y es un ejemplo. La Bretaña francesa, la parte más occidental es un cabo, se llama Le Pont d'Igas. Es un cabo que está a años luz de nuestro Finisterre.
De hecho, no es el fin. Ellos lo llaman Finisterre porque es un Finisterre. El Finisterre de verdad, pues bueno, realmente está en Portugal, pero bueno, me enrollo. Es un cabo normal y corriente con una fauna autóctona. Tiene una en un islote fuera del cabo, pero es un cabo, no tiene nada más, ya no todo lo de nada. Pues para visitar el cabo hay que pagar. Llegas con el coche, hay un centro de interpretación alucinante, hay un parking alucinante. Yo cuando fui a verlo había cientos de personas viendo un cabo. Muy bonito al atardecer, pero nada más. Cuando yo vi aquello, dije, son la leche. Son la leche esos tíos. Se han sacado de un lugar cierto interés de fauna y flora, han hecho ese tipo de pagar. Lo dejo ahí. Como reflexión interna y para que... A mí se me quedó ahí. ¿Perdón? Que muy bien reflexionado. Pues nada, vamos a esperar un segundito que les vamos a hacer un acto de entrega de un detalle pues en agradecimiento. Fran, de verdad que ha sido... A ver... Y todo hace de hombre orquesta, el sonido, las fotos, el Facebook, el concejal. En fin, bueno. Ven, que acércate. Pues te vas a llevar un recuerdo, pues aquí tenemos a nuestro Hidalgo Acuña, nuestro Don Quijote. Así que, para que... Bueno, pues un detalle para que te acuerdes de nosotros y quedes recostado, como decimos aquí, para que vengas a seguir presentando tus trabajos, incluso, pues eso, si hay algún rincón que te interese para recoger en tus filmaciones, pues nosotros encantados. Y unas botellitas de vino, también, para mañana, y mira los migueletes de nuestras cooperativas. Como buen toledano tienes que reconocer, fíjate, ¿quién es nuestro Hidalgo Acuña? Es una réplica de la escultura de Martín de Vidales. Tenemos 3 esculturas de Miguel Esteban. Fíjate si ya... Escultura de Alfonso VI en Toledo. Es el mismo. Tenemos 3 esculturas ya de Miguel Esteban. La de Iluminadora, el homenaje a la Jota Pujada y Don Alonso. A nuestro vecino, ya casi Miguelete, bueno, ya no es Miguelete, por lo menos del Cerro Gordo, Luis Gómez, muchas gracias. Este verano yo no le conocí a Luis y tuve la suerte de participar como parte del público en una presentación sobre la historia de la parroquia de Toboso, San Antonio Abad. Fue alucinante. Se lo dije, le dije enhorabuena, digo, pero nos han faltado pues 5 días más para seguir disfrutando de todo el material, de tanto gráfico, bueno, una maravilla la exposición que hizo, nos faltó tiempo y además en ese lugar tan emblemático como es la iglesia de Toboso que todos conocemos. Entonces, amante del Quijote, como no podía ser un toboseño, ¿no? No podía faltar aquí en esta charla y en esta presentación del documental. Muchas gracias por decir sí a la invitación de José Ramón. Y ya sabemos que aquí tenéis buenos vinos, pero... sí, bueno, algo tendrá que ver entonces también allí. Tenemos mucha historia en común, proyectos en común. Bueno, pues que como dice la película, que sea el comienzo de una gran amistad. Luis, gracias por venir. Y a José Ramón, que esto ya se lo sabe también, pero bueno, que no para el hombre a cambio de nada, pues cómo no vamos a tener también un detalle de los vinos. Que no para, que me lo ha dicho un día, que sepas que ahora estoy bien. O sea que, nada, Ramón. No vamos a decir nada, lo único es
ya en los siguientes proyectos pídele permiso a Monse, porque si no, cuando ella te diga sí, ya sigue, porque si no, nos va a costar la salud, ¿eh? Creo que tienen los libros de caballería. Muchas gracias, de verdad, José Ramón, porque siempre estás ahí y es un lujo contar con ese empeño tuyo, ese trabajo, esa iniciativa y luego esa generosidad, porque nos lo compartes con nosotros a cambio de nada. Muchas gracias, José Ramón. Dice que nos vemos en Madrid el día 16 de enero, pero en la Casa de Castilla-La Mancha todavía no está cerrado, yo creo, pero ¿está cerrado? Pues bueno, pues Miguel Esteban va a dar nombre allí en Madrid, en la Casa de Castilla-La Mancha, y con Miguel Esteban, Alonso Quijano. O sea que... Y... En realidad, el título va a ser el lugar tan cercano al Toboso. Y Juan, querías que te vea yo, ¿quieres? No, antes de que se vayan, suyo y yo. Aprovecha, venga, corre. No, pero cuando dejéis ya... Por si quieres que te firme Fran o No, es para ellos. Ah, pues no, sube. Y tenemos a Juan Torrillas, que es otro investigador. Ah, bueno, pues si os parece bien y si no hay ninguna pregunta más, darte, Fran, de nuevo las gracias por haber presentado aquí el documental. Gracias, Luis, gracias, José Ramón, muchas gracias, Eugenio, y muchas gracias a vosotros por acudir a estas actividades culturales. ¿Qué dices, Eugenio? Una cosilla. Es que no veo con el foco. Voy a decir solamente dos cosas. En primer lugar, creo que tienes... No hace falta. Creo que tú como director y todos tenemos un gran problema. Pues en España hay mucha anti-España. Pues para hacer cultura y de todo el patrimonio que tenemos, cultural, hay que dar una gran materia cultural, pero de España. Ser patriota, ¿no? Tenemos derecho de ver ser patriota, pero no de todo el mundo. Y es un problema que tenemos y tienes tú como director. Segunda cuestión, ¿por qué no los ayuntamientos interesados en esto? ¿Por qué no Castilla-La Mancha financia estos proyectos? Financia así. ¿Por qué no intenta...? Sí, así lo tiro al alcalde y al resto. Creo que has comentado que por qué no se financia desde Castilla-La Mancha. Sí. Pues porque hay muchos enfrentamientos entre pueblos. Y posicionarse en uno y en otro sería demoledor para ellos, en sentido de votos. Entonces, Argamasilla de Alba con Villanueva de los Infantes han estado en guerra casi entre ellos. Nosotros hemos ido a Argamasilla de Alba y hemos dicho que veníamos de Villanueva de los Infantes y casi nos han retirado la palabra. Si tú hablas... Javier Cudero yo me tiene prohibida la entrada en la Argamasilla de Alba, porque no coincide con sus postulados. Es un ejemplo solamente. Mientras estemos en ese paradigma, esto seguirá así complicado. Qué bonito sería que todos los pueblos de La Mancha, todos, independientemente de que yo digo que es aquí o que es allá, se unieran y se conformaran, pues, no sé, un organismo de El Quijote en La Mancha, con todos, y todos conviviendo ahí, y todos hablando y respetando al otro, porque vale, ¿tú crees que vota el pueblo? Muy bien, pues yo digo que es Argamasilla, yo digo que es Miguel Esteban, vamos a hacer ponencias y vamos a debatir y yo voy a poner mis argumentos y tú los tuyos, y luego ya que es la gente que determine lo que quiera creer, pero no estamos en esa realidad, estamos a años luz de eso, estamos a años luz. No sé si es orgullo, egos, o esto es mío y aquí... Y ahora sale el Papa, ¿no? Entonces, claro, los organismos, por ejemplo, la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, cuando tú les llegas a ellos con esto, saben muy bien, es que no voy a decir con quién, pero tuve una conversación con un cargo importante de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, que yo les puse esto. Al principio estaba muy receptivo, pero cuando no lo sabía, cuando sabía que hay muchas desavenencias y unos y otros, pues dijo, no quiero enemigos, ni de aquí ni de allá, fuera.
Eso me abrió los ojos y dije, claro, que mientras estemos así, seguiremos así. La pena. Muy bien, pues muchas gracias a todos y ya me voy a dejar Juan a entregar tus libros. Gracias. Mi abuela era de aquí.